Señor, gracias porque tenemos tu palabra, porque nos has permitido el día de hoy, pues tener la libertad para abrir las escrituras y estudiar juntos, libremente, Señor. Que no sea en vano este privilegio que nos has dado, que podamos dar abundante fruto para tu gloria, Señor. Abre nuestro corazón. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5. Em, ya tenemos a un Salomón que ha sido sabio, pero si te acuerdas, todas estas semanas hemos estado batallando entre ver si Salomón está actuando bien o mal, como que es difícil discernir si está actuando guiado por Dios o no. Y el capítulo 5 va a ser igual. Déjame, más que el capítulo 5 y 6, ¿no? Vamos a empezar. Capítulo 5 dice el versículo 1. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Hiram es rey de Tiro. Tiro, que son muy conocidos por su ciudad parecida o cercana, que es Tiro y Sidón, son ciudades fenicias. El día de hoy están en lo que es el Líbano, al norte de Israel. Y evidentemente, aunque Salomón veíamos la semana pasada, tenía un imperio vasto, ¿no? Grande, de mucha influencia. Esta zona no estaba bajo el dominio de Salomón porque había un pacto, había algún tipo de acuerdo y pues por eso no se invadían. Y Hiram, el rey de Tiro, envía a saludar a Salomón y a felicitarle porque ha sido elegido como rey ahora en lugar de David. Versículo 2. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. eh, Parece que había una amistad bastante, no sé si cercana, pero en algún momento se ve que David le comenta a Hiram, que pues quiere edificar el reino, el templo a su Dios, pero que no hay cómo, porque hay muchas guerras y muchas batallas. Y em, lo que hace Salomón es decirle, tú sabes que había esta necesidad, este deseo en el corazón de mi padre, pero ahora, verso 4, Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Yo quiero ahora edificar el templo. Verso 6. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios, ¿no? Los sidonios son los de Tiro y de Sidón, ¿no? Son los fenicios. Lo que le está diciendo es, quiero edificar el templo, pero necesito madera. Y no hay mejor madera que la madera del Líbano. Y, y no hay mejores artesanos que los artesanos sidonios. Así que, te, pues, mándame madera. Y aquí se abre un conflicto que yo siempre que he leído este texto me da esa sensación de que es raro porque es el templo de Dios, pero lo va a usar con cosas que están en una nación gentil, pidiendo el favor a un rey gentil que no conoce a Dios y bajo ciertas normas que no sé, son raras. Lo vamos a ir viendo. Y en los eruditos de la Biblia hay hay dos bandos, unos que piensan que efectivamente el templo tenía que hacerse y otros que piensan que en realidad Dios nunca quiso el templo. Nunca quiso que el templo fuese edificado, que realmente eso fue una idea de David y luego pues ahora Salomón está queriendo hacerlo, pero en realidad Dios nunca quiso. Accedió porque era necesario establecer un sistema de sacrificios y para el sistema de sacrificios había que tener un lugar, pero que no era algo que en realidad
Dios quisiera. De hecho, cuando David quiere edificarle, lo que Dios le dice es, yo nunca he pedido eso, nunca he pedido que se me edifique templo. Y, y hay una conversación acerca de la casa de Dios, pero en un sentido de linaje, que Dios le dice, yo te voy a edificar casa a David. Entonces, por eso parece raro que van a edificar con madera del Líbano, que es un territorio gentil y con colaboración de un rey gentil, ¿no? Verso 7. Una cosa más. Como Salomón es un rey muy poderoso y lo saben los, pues Hiram, que es el rey, eh, fíjate en el versículo 6, Salomón le dice, manda que corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos. Es como que yo voy a ir y voy a estar supervisando lo que tú estás haciendo. Y la respuesta de Hiram en el verso 7 es, cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande, ¿no? Se alegra de que pues vayan a cumplir este deseo que tenía David. Y le dice, verso 8, envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste decir, yo haré lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Pero, ¿te acuerdas que en el verso 6 dice, Salomón, yo voy a enviar siervos para que estén contigo? Bueno, aquí en el verso 9 le dice, no, no, mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. O sea, no, 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 no vengas, porque evidentemente no quieren que estén extranjeros en cosas que serían su mayor tesoro, que son los árboles del Líbano. No quiero que vengan, yo la voy a cortar, yo la voy a llevar y te la voy a enviar. A cambio, quiero alimento, mucho alimento. Fíjate lo que dice en el versículo 11. Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo. Es muy difícil tratar de pasar una medida del Antiguo Testamento a las medidas actuales, pero haciendo un esfuerzo se puede más o menos establecer algún tipo de paralelismo. Y esto de 20,000 coros de trigo, algunos lo traducen como 100,000 canastas de trigo al año. Es una barbaridad. Otros dicen que son 4,4 millones de litros. 4,4 millones de litros. O sea, es una barbaridad lo que está llevando de, de trigo. Además, 20 coros de aceite puro. Esos son alrededor de 420,000 litros. No 420,000 litros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Entonces ya tiene madera y esto va a ser un proceso de muchos años. O sea, no es que le manda toda la madera en un día, sino a lo largo de muchos años va a estar enviando madera, va a estar enviando esto. Ahora, necesita Salomón tener el trigo y necesita tener el aceite y necesita, además, ¿te acuerdas lo que consumía su propio palacio? Bueno, fíjate el verso 13. El rey Salomón decretó leva en todo Israel. La leva era como un impuesto de trabajo, una especie de esclavitud, si tú quieres. Bueno, no una especie, tal cual. La definición de leva es impuesto en trabajo forzado. O sea, era la manera en la que los hombres de Israel a fuerzas tenían que trabajar para el rey lo que el rey le había pedido. Entonces dice, decretó leva en todo Israel y la leva fue de 30,000 hombres. O sea, 30,000 hombres tenían que estar trabajando. Por eso David no podía hacer esto, porque David en tiempos de guerra no dispondría de 30,000 hombres nomás para trabajar. Sus hombres tienen que estar en la guerra. Los cuales, dice, enviaba al Líbano. O sea, de todos modos, aunque el rey Hiram le dice, no, no me envíes gente, Salomón dice, ¿cómo que no? Pues te voy a enviar. Y envía de 10,000 en 10,000 cada mes.
O sea, digamos, en enero 10,000, en febrero otros 10,000, en marzo otros 10,000, enero, febrero, marzo, y en abril los que fueron en enero. Es decir, estos 10,000 hombres trabajaban un mes fuera de casa en el Líbano, 2 meses en casa. Y luego otro mes en el Líbano y luego 2 meses en casa. Así son de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Esto ya nos lo había dicho en el capítulo 4, versículo 6. En el capítulo 4, 6 nos decía que Aizar era el mayordomo y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo, ¿no? Sobre la leva, sobre el trabajo forzado. Y esta es otra cosa rara. Está haciendo el templo con esclavos. No es gente que está trabajando feliz, vamos a trabajar para construir el templo de Dios. No, 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 esto es una esclavitud. La gente no está trabajando porque quiere, está trabajando porque si no recibe un latigazo o alguna cosa peor. Entonces, a mí siempre me ha hecho ruido que el templo esté siendo construido bajo esas circunstancias. Ahora, dice en el versículo eh, 15, también tenía Salomón 70,000 esclavos que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. O sea, estamos hablando, o sea, son 30,000 más 70,000 más 80,000 personas trabajando en este proyecto. Verso 16. Sin los principales oficiales de Salomón, o sea, sin contar a estos principales oficiales que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra, que eran como capataces. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas, lo cual es raro porque el cimiento no tiene que ser bonito, nomás tiene que ser duro. Pero Salomón está pidiendo piedras costosas y labradas, o sea, son labradas para cimiento. Nadie ve el cimiento, pero Salomón está gastando nomás porque puede, ¿no? Verso 18. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram, este es otro Hiram. Si te fijas en 2 de Crónicas 2:13, acompáñame a 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 13. No es el rey Hiram acá, porque pues, obviamente el rey Hiram no va a estar trabajando ahí. 2:13 de 2 de Crónicas. Dice, Hiram le dice, yo pues te he enviado a un hombre hábil y entendido. Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra, en madera, en púrpura, en azul. O sea, el cual hacía de todo, ¿no? Mejor que MacGyver. O sea, trabajaba el oro, la plata, el bronce, el hierro, la piedra, la madera. En púrpura, eso es la tela, ¿no? O sea, además en tela, en azul, en lino, en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras, sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y los de mi señor David, tu padre. Entonces, ese es el Hiram que está hablando acá, ¿no? Verso 18 de Primera de Reyes 5. Estaban los albañiles de Salomón, los de Hiram y los hombres de Gebal. Gebal es una ciudad fenicia. Eh, el día de hoy Gebal se llama Biblos, que es de donde viene nuestra palabra biblioteca y todo esto, ¿no? Cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. O sea, es un montorronón de gente extranjera trabajando en el templo de Dios. Y a mí siempre se me ha hecho eso raro, ¿no? Otra vez, siempre me queda esta idea con Salomón de está actuando bien o mal, tenía que haberlo hecho con lo que tenía, o es bueno que haya buscado la mejor madera aunque no sea de su territorio. No sé, a mí me queda la duda, no tengo una respuesta. Verso 6, capítulo 6. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, o sea, está poniendo una fecha después de haber salido de Egipto, 400 años después, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. ¿Sabes de qué me habla esto? De que es historia. No es una leyenda hace mucho tiempo en un país muy lejano. No, no, hay datos específicos, momentos históricos. Esto no es una historia ficticia, sucedió en verdad.
Verso 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Vamos a poner una imagen. Te voy a poner una imagen aquí. Una foto va a aparecer. Em, Ese es el templo de Salomón, esta imagen. Y solo para que veas un poco la longitud, él dice los 60 codos es lo largo, digamos. Lo ancho, dice, son 20 codos, son 27 metros por 9 metros. Y la altura, si te fijas, la altura de la parte más alta del pórtico son 13,5 metros. Es muy alto. O sea, no es, no es un edificio de un piso. Esto es muy grande, ¿no? Y bueno, ahí hay algunos datos que vamos a ver después, ¿no? Que duró 7 años la construcción. Y te dice, para que tengas una idea, un codo, porque todo está medido en codos, un codo son más o menos 45 centímetros o 0,45 metros, ¿no? Como lo tú quieras ver. Ok. Em, Déjame continuar. Dice en el versículo em, 3. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho de delante de la casa era de 10 codos. Si ponemos la imagen, el pórtico es esta cosa que está aquí, donde está esa raya roja, donde están esas dos columnas. Ese es el pórtico, es como la puerta, ¿no? Las dos columnas las vamos a ver la próxima semana. Ese es el pórtico. ¿Sí se entiende lo que estoy describiendo? ¿Sí? ¿No? Ok, entonces, verso 4. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Las ventanas eran eso, por fuera se veían delgaditas, pero por dentro eran más grandes, eso para dar una proyección de la luz más clara. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Podemos volver a la imagen y yo creo que la dejamos ahí, más bien. Eh, Esto de los aposentos, si te fijas, es lo que está pegado a la nave central. Vamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen está vista desde arriba. Entonces, si te fijas, ahí están las dos columnas adelante, esos dos puntos negros. Lo azul es lo que va a ser el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo que está describiéndonos es lo que está en verde, que son esos aposentos, son como bodegas que van a estar ahí. Por eso está como marcadito incluso ahí, son bodegas. Dice, voy a leer en el versículo 5, edificó también junto al muro de la casa es lo azul, ¿no? El templo, junto al muro de la casa aposentos, estos cuartitos que te digo, alrededor contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor, esos son esos cuartitos. Verso 6, el aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas alrededor de la casa. ¿Qué es lo que está pasando? Que esos cuartos que están ahí son de 3 pisos, pero cada piso es un poco distinto. El primero es más chico, el segundo es más grande y el tercero es más grande porque no tiene vigas, sino que hizo como un murito. Ahorita te voy a poner un video, un muro, y el techo, digamos, descansaba sobre el muro y así. Entonces, esto lo vas a poder ver en un minutito, ¿no? Em, Versículo 7. Y cuando, ya podemos poner, no, ya quitamos las fotos, ahorita volvemos, nos falta una foto más. Y cuando se edificó la casa, verso 7, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. En la ley estaba establecido que el lugar de adoración no tenía que ser labrado. Entonces lo que hizo Salomón, que es lo que te digo, que se me hace raro, porque si dice no tiene que ser labrado, ok, entonces no lo voy a labrar ahí. En la cantera, donde se sacaban las piedras, se formaban todas. Ahí era el ruidero con el cincel y se hacían las piedras.
y luego se llevaban así al lugar donde estaban edificando y digamos se armaba como Legos casi casi, así se armaba el templo. Entonces se me hace raro, porque si Dios dice que no sea labrado, bueno, como no lo voy a labrar aquí, lo voy a labrar allá, se me hace por lo menos raro, ¿no? Tal vez yo estoy equivocado, pero a mí se me hace raro. Verso 8. La puerta del aposento, ¿te acuerdas ese cuadrado verde que teníamos? Si podemos poner la imagen de nuevo, por favor. Eh, Eso verde tenía una puerta que está ahí justo debajo de una escalera de caracol. Esa es la puerta. Dice, ahí dejemos la imagen. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al del medio y del aposento de en medio al tercero. Entonces una escalerita entre los tres pisos de esas bodegas que había ahí. Em, Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, unos 2 metros con 30 centímetros más o menos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Verso 11. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si tú anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en medio de ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Es como que estuvieran trabajando y a la mitad aparece Dios y le dice a Salomón, ok, acerca de esto que tú estás edificando, no le dice, me encanta, sino le dice, acerca de la casa que estás haciendo, lo importante es que sigas mis estatutos y mis decretos. Porque si tú haces eso, yo voy a cumplir lo que le dije a David, que número uno, habitaría esta casa y dos, nunca me alejaría de ustedes como pueblo. Verso 14. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de oro, perdón, con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. O sea, lo que está haciendo es poner los muros, los cubrió con madera, ¿no? Eso hace que sea muy caro, porque el muro ya está hecho, pero ahora encima está poniendo tablas de madera. Ahora no acaba ahí. No solo dice desde el suelo hasta las vigas de techumbre, cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Ahora, esto que está describiéndonos del verso 14 dice, la casa hace referencia a ese cuadrado azul que tenía, bueno, ese rectángulo azul que teníamos, lo del centro, lo cubrió de madera desde el piso hasta el techo y también los muros y todo. Verso 16, asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Se hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Entonces, si ponemos la siguiente imagen que tenemos acá, ahora vamos a lo de azul, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Del lado allá al fondo tenemos ese que es el lugar santísimo, que son 9 por 9 por 9, ¿no? 9 metros, perdón, son 18 metros. Dice que son, verso 16, 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo la casa un aposento que es el lugar santísimo. Esos son 20 codos por 20 codos por 20 codos. Verso 17. La casa, esto es, no, ahí dejamos la imagen. La casa, esto es el templo de adelante, ¿no? Lo que está ahí con esos candelabros, toda esa parte. Tenía 40 codos, son 18 metros eso. La casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Estaba decorada. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. O sea, sí era de piedra, pero la piedra se cubrió con madera. Em, mm, Verso 19, y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo
estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. O sea, imagínate, es piedra, encima de la piedra madera, y no maderita, sino madera fina, y encima oro. Entonces, si vas a ponerle oro, no importa si le pones madera, pero todo es caro. Entonces, es cara la piedra, es cara la madera, es caro el oro que recubre esa madera. Em, Verso 22. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. E hizo, dice ahí, verso 23, dos querubines, en el lugar santísimo, dos querubines de madera de olivo. Estos dos querubines, es muy raro tratar, las ilustraciones sobre los querubines son, hay de todo tipo, o sea, no se sabe exactamente cómo era. Si tú ves ahí en el lugar santísimo, está volteada la imagen porque la idea es que la puerta está de este lado, ¿no? La puerta está donde están esos puntos negros, por ahí entras, por eso la imagen está como así, ¿no? Chueca. Eh, bueno, no sé si yo estoy haciendo creo que mi imagen sale al revés, pero espero que así a lo mejor, ¿no? No sé, espero que me entiendan. Pero esos son dos querubines que están ahí dentro del lugar santísimo, que dice, un ala del querubín tenía 5 codos, la otra ala del querubín tenía 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín, el lugar tenía 20 codos de ancho. Entonces tienes un querubín que mide 10, el otro querubín que mide 10. Entonces un ala está pegando a la puerta, perdón, la pared, y su otra ala está tocando el ala del siguiente querubín y su otra ala contra el muro. Así como está en la imagen, espero que se alcance a ver. Si no, en un ratito hay un video que a lo mejor lo va a poner un poquito más claro. Verso 25. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Todo era de oro ahí. Verso 29. Y esculpió, ya podemos quitar la imagen, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras, de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera, ¿no? Todo es lujoso y bonito. Verso 31. A la entrada del santuario hizo puertas, esto es en el lugar santísimo, hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas, es decir, digamos que digamos, la puerta es así, ¿no? Entonces tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, ahorita vamos a ver una imagen y lo vas a ver que son como cinco esquinas tiene, para que vea bonito nada más. Em, las dos puertas eran de madera de olivo, verso 32, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés, y las dos hojas de una puerta giraban, y las otras dos hojas de la puerta también giraban. Es decir, la puerta tiene dos hojas que se repliegan, es como un biombo, ¿no? Que se abre así, y del otro lado tienes otras dos hojas que se abre así. Entonces son 4 hojas, pero dos y dos que se repliegan así. Qué malo soy para explicar todo. Pero ahorita con un video espero que te quede más claro. Verso 35. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro, ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de 1 hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Tardó 7 años en levantar
todo este edificio realmente magnífico. Yo encontré en internet un video que vamos a poner ahorita y eh, no dura mucho, dura un par de minutitos. Son algunos versículos, está narrado, no todo el capítulo, son algunos versículos y te va mostrando lo que acabamos de ver. Así que espero que pueda hacerte claro. Vamos a poner el video ahora. Y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo y 20 de ancho y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Espero que viéndolo así haya quedado un poquito más claro cómo está edificado y construido esta parte, ¿no? La próxima semana veremos un poquito más de todo lo que está afuera y esas cosas. Em, ¿Qué hay para nosotros en todo esto? Porque tiene que haber algo que sea más allá de la información de poder comprender cómo estaba edificado el templo. Yo creo que hay 3 cosas que podemos tomar nosotros el día de hoy. La primera, en el capítulo 5, en el versículo 17, 5:17, dice: mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y te decía que no tiene mucho sentido en un edificio poner un cimiento de lujo, porque pues, nadie lo ve y no es necesario. El cimiento tiene que estar firme, pero no necesariamente tiene que estar bonito. Pero en nuestra vida, en nosotros, sí es necesario que el cimiento de nuestra vida sea el correcto, que el cimiento de nuestra vida sea precioso, que no sea
barato, que el cimiento de nuestra vida es lo que va a edificar todo lo que somos. Fíjate en Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 24. Jesús está terminando el sermón, lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿no? Oír y hacer, lo compararé a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese es el cimiento de su vida. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sin fundamento, sin cimiento. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces creo que necesitamos entender que nuestro cimiento debe ser firme y sólido y no hay nada más precioso que la propia palabra de Dios. En segundo lugar, en el capítulo 6, en el versículo 7, dice que cuando se edificó la casa, la fabricaban de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, en la Biblia, nosotros somos como piedras. Sí, la Biblia habla del creyente como templo del Espíritu Santo, sí, pero también habla como la iglesia, o sea, no uno solo, sino todos colectivamente formamos el templo del Espíritu Santo. En Primera de Pedro, capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, dice, en el versículo 4, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. Para eso es el templo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, nosotros también somos piedras, pero somos piedras vivas. Por eso la edificación es, una piedra no se queja, pero nosotros somos piedras vivas y por eso nos cuesta y nos incomoda y nos empujamos y nos cuesta. Y aquí en la tierra, en la cantera, es donde Dios nos va formando y nos quita un pedazo de acá y nos quita un pedazo de acá y nos va formando para luego cuando estemos delante de Dios en el cielo no haya necesidad de ruido, de estar tallando y golpeando y rompiendo y no. Aquí en la tierra es donde va a efectuarse todo eso. Y a veces nos cuesta, a veces nos duele, pero Dios nos está preparando para calzar bien en el cielo cuando estemos por Él por toda la eternidad. Por último, en el versículo 11, creo que hay algo que tenemos que considerar. Dios le dice, verso 11 del capítulo 6, vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis caminos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. A Dios no le apantalla el templo, a nosotros sí, es una obra impresionante, pero a Dios no le apantalla, a Dios no, pues, o sea, Él creó todo. Pero a Dios le agrada la obediencia. Lo estudiamos cuando Dios a través del profeta Samuel le dice al rey Saúl, es más importante la obediencia que los sacrificios. Y a veces nosotros queremos hacer algo, sí, para Dios, y que se vea, y que otros digan, wow, y que a lo mejor hasta con buena intención, pero queremos hacer muchas cosas, cuando Dios solo pide algo más sencillo. Permanece en mí, que mis palabras permanezcan en ti.
cuando está haciendo todo esto tan grande, lo que Dios le dice a Salomón, que es curioso, ¿no? Con relación a la casa que tú edificas, lo importante es la obediencia. Lo importante es la obediencia. Y creo que necesitamos recordar eso. En un mundo que nos demanda ser excelentes y competitivos, nosotros estamos llamados a ser simplemente fieles a Dios. Fieles a Dios. No estoy diciendo que no hay que buscar hacer las cosas bien. Claro que tenemos que tratar de hacer las cosas como para el Señor. Pero nunca nuestros resultados van a apantallar a Dios. Solamente nuestra obediencia puede agradar el corazón del Padre. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás edificando un templo con cada uno de nosotros y somos piedras en tu templo. Nos has tomado, Señor, y nos estás labrando y un día encajaremos perfectamente con todos nuestros hermanos delante de ti para portar tu gloria, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a soportar la prueba, a soportar las cosas que vengan, buscando siempre glorificarte en todo momento. Eh, Haz tu obra, Señor, en nosotros. Haz esa obra que nadie puede hacer y que nosotros podamos caminar en obediencia en respuesta al gran amor que nos has tenido. Y que eso pueda hacer que la gente glorifique tu nombre. Te pedimos esto, Padre Santo, por los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.